Imagina que te despiertas a las 2 de la madrugada. Hay un ruido extraño afuera, un destello en el cielo, una vibración que sientes en el pecho antes de escucharla. Te asomas a la ventana y ves algo que no debería ser posible. El horizonte está en llamas, pero no es un incendio normal. Es una luz azul, intensa, casi hermosa. No sabes que esa luz es radiación ionizante escapando de un núcleo nuclear destruido. No sabes que el aire que respiras ya está contaminado. No sabes que nunca volverás a dormir en esta cama, que nunca volverás a esta ciudad, que todo lo que conoces está a punto de desaparecer para siempre. Eso vivieron 49,000 personas la madrugada del 26 de abril de 1986. Y lo que ocurrió esa noche no fue solo el peor accidente nuclear de la historia. Quédate, porque esto es solo el comienzo. Sombras del mundo. Capítulo 3. Chernóbil. Estamos en 1986. La Guerra Fría lleva 4 décadas dividiendo el planeta en 2 bloques. Todo era una competencia: el espacio, el armamento, la tecnología, la economía, incluso el deporte. Y en ese tablero de ajedrez global, la energía nuclear era una de las piezas más importantes. No porque iluminara ciudades, sino porque demostraba poder. El socialismo soviético era superior al capitalismo occidental, más justo, más eficiente, más avanzado. Y sus reactores nucleares eran la prueba física de esa superioridad. El reactor de tipo RBMK era el símbolo máximo de esa narrativa. Era más grande que cualquier reactor occidental, más barato de construir, capaz de generar electricidad para ciudades enteras sin interrupciones. Y tenía una característica que los soviéticos presentaban como una ventaja técnica: no necesitaba la gruesa cúpula de contención que envolvía a todos los reactores en Estados Unidos y Europa Occidental. Los ingenieros occidentales construían esa cúpula precisamente para contener una posible explosión. Era cara, era masiva, pero era la última línea de defensa entre un accidente nuclear y el mundo exterior. Los soviéticos decidieron que era innecesaria. Esa decisión ahorró dinero, pero 3 años después, cuando el reactor número 4 explotó, fue esa misma ausencia de cúpula la que permitió que toneladas de material radioactivo salieran disparadas directamente hacia el cielo abierto sobre Europa. La planta de energía de Chernóbil estaba ubicada en el norte de Ucrania, a 130 kilómetros de Kiev, la capital. Tenía 4 reactores en pleno funcionamiento y 2 más en construcción. Era una de las plantas nucleares más grandes y productivas de toda la Unión Soviética. Generaba electricidad para millones de hogares. Y sus trabajadores vivían bien. A 3 kilómetros de la planta, las autoridades soviéticas habían construido Pripyat, una ciudad diseñada desde cero, planificada con detalle, pensada específicamente para los ingenieros y técnicos de la planta y sus familias. Tenía 49,000 habitantes, 25 tiendas, 10 gimnasios, hospitales, cines, restaurantes. Y en la primavera de 1986, su atracción más nueva, un parque de atracciones completo con noria, coches de choque y carruseles, estaba a punto de abrir sus puertas para celebrar el 1 de mayo. Era en todos los sentidos la ciudad perfecta, la ciudad del futuro soviético. Nadie imaginaba que en menos de 48 horas sería evacuada para siempre, que sus calles no volverían a tener personas, que sus escuelas no volverían a tener niños, que la noria nunca llegaría a dar una sola vuelta con pasajeros. La noche del 25 de abril de 1986, el equipo del turno de noche en el reactor número 4 tenía una tarea concreta: realizar una prueba de seguridad. El objetivo era verificar si, ante un corte total de electricidad externa, las turbinas del reactor podían mantener las bombas de refrigeración activas durante los 90 segundos que tardaban los generadores de emergencia en arrancar. Ya se había intentado en 1982. Falló. En 1984. Falló. En 1985 volvió a fallar.
Esta era la cuarta vez, y los directivos de la planta estaban bajo presión para completarla de una vez. Esa noche había 3 problemas graves que nadie nombró en voz alta. El primero, el reactor estaba funcionando a potencia muy baja, creando condiciones inestables que el propio manual de operación desaconsejaba explícitamente. El segundo, el equipo de turno había llegado horas antes sin conocer el historial completo de la prueba. Ejecutarían un procedimiento complejo sin haber participado en su preparación. El tercero era el más peligroso, y era un secreto. El reactor RBMK tenía un defecto de diseño en su sistema de control. Cuando se insertaban las barras para detener la reacción, producían durante un breve instante un aumento de potencia antes de reducirla. Esa noche era una trampa mortal. Los ingenieros que diseñaron el reactor lo sabían. Había informes internos sobre ese defecto, pero habían sido clasificados. Por proteger la reputación del diseño soviético, la información había sido enterrada. Y esa noche, el secreto tuvo consecuencias. A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril, el operador pulsó el botón de parada de emergencia. En lugar de apagarse, el reactor explotó. En menos de 3 segundos, la potencia se disparó a 100 veces su nivel máximo. El agua de refrigeración se evaporó instantáneamente. La presión destruyó los canales de combustible desde dentro. Una primera explosión lanzó la tapa del reactor, 1000 toneladas de acero y hormigón hacia el techo del edificio. Una segunda explosión destruyó por completo el edificio del reactor número 4. El núcleo quedó expuesto al cielo abierto y comenzó a arder. El reactor liberó a la atmósfera 400 veces más radiación que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Una cifra que cada vez que se lee parece imposible, pero es real. 16 minutos después de las explosiones, los primeros bomberos llegaron a la planta. Venían de la estación local de Pripyat. Nadie les dijo que el reactor había explotado. Nadie les dijo que la radiación en esa zona superaba los niveles letales en cuestión de minutos. Subieron al techo. Sintieron un sabor metálico en la boca. La piel les ardía como una quemadura solar intensa. Los ojos picaban. Algunos vomitaron mientras seguían trabajando. Lo que sentían era el inicio del síndrome de irradiación aguda. Sus cuerpos recibían en minutos dosis de radiación que normalmente no se acumulan en toda una vida. Siguieron trabajando, porque no sabían qué les estaba pasando. En las 2 semanas siguientes, 28 de ellos murieron en hospitales de Moscú. Sus cuerpos estaban tan contaminados que tuvieron que ser enterrados en ataúdes de zinc, sellados dentro de bloques de cemento. Tenían entre 20 y 35 años. Eran hombres que esa noche besaron a sus esposas antes de salir, que miraron a sus hijos dormidos y fueron al trabajo y no regresaron. Mientras los bomberos agonizaban, en Moscú, el Politburó tomaba una decisión. Antes de evaluar la magnitud real del desastre, antes de proteger a las decenas de miles de personas que vivían a 3 kilómetros del reactor destruido, decidieron controlar la información. La lógica era simple y aterradora. Admitir la verdad significaba admitir que el reactor tenía un defecto de diseño conocido y ocultado, que los procedimientos habían fallado en cascada, que el orgullo de la ingeniería soviética había colapsado por sus propias mentiras acumuladas. Para un sistema construido sobre la narrativa de su propia perfección, era impensable. La primera comunicación oficial llegó 2 días después de las explosiones. 14 palabras. Que había ocurrido un accidente y que se estaban tomando medidas. 14 palabras para el mayor desastre nuclear de la historia. Mientras tanto, la nube radioactiva cruzaba fronteras invisibles sobre Polonia, Escandinavia y Alemania. Y en Pripyat, 49.000 personas respiraban el aire contaminado sin saber nada. Pero la radiación no respeta fronteras y no obedece órdenes. El 28 de abril,
Un técnico en la central nuclear de Forsmark, en Suecia, activó los detectores de radiación al llegar al trabajo. Las alarmas se dispararon. Revisaron toda la planta buscando una fuga interna. No encontraron nada, porque la fuga no estaba en Suecia. Cuando rastrearon el origen de las partículas radioactivas, el resultado apuntaba inequívocamente al este, hacia la Unión Soviética. Suecia presentó una protesta diplomática formal. Otros países europeos reportaron niveles anómalos en sus propios monitores. La presión internacional se volvió imposible de ignorar. Y solo entonces el gobierno soviético admitió que algo había ocurrido en Chernóbil. No la verdad completa, solo que algo había ocurrido. La evacuación de Pripyat no comenzó hasta el 27 de abril, 36 horas después de las explosiones. Durante ese tiempo, la vida siguió con una normalidad que hoy resulta imposible de imaginar. Los niños fueron al colegio. Las familias pasearon por la orilla del río. Esa tarde hubo una boda en la ciudad. Los invitados celebraron, bebieron y bailaron. Algunos padres notaron que sus hijos tenían la piel enrojecida, náuseas, dolor de cabeza. Los llevaron a la clínica. Los médicos sabían perfectamente qué estaba ocurriendo, pero tenían instrucciones de no generar alarma, de tratar los síntomas sin nombrar la causa. Cuando finalmente llegaron los autobuses, las autoridades eligieron cuidadosamente sus palabras. Dijeron que era una medida de precaución temporal, que en 3 días podrían volver, que no hacía falta llevar maletas, que dejaran todo, que todo estaría allí cuando regresaran. Muchas familias dejaron la comida preparada sobre la mesa. Nadie regresó jamás. Pripyat lleva casi 4 décadas completamente vacía. Los apartamentos siguen amueblados. Hay ropa en los armarios, libros abiertos sobre los pupitres, juguetes en el suelo de los cuartos infantiles. Los árboles han roto el asfalto desde abajo. La noria del parque de atracciones gira lentamente cuando sopla el viento. Es un instante de un día de abril de 1986 que nunca terminó, congelado para siempre. Para enfrentarse al desastre, el gobierno soviético movilizó una fuerza humana sin precedentes. Los llamaron liquidadores. Soldados, mineros, ingenieros, pilotos, médicos, trabajadores de la construcción. Venían de todas las repúblicas soviéticas. Muchos no sabían exactamente a dónde iban, ni qué encontrarían. Trabajaban en condiciones de radiación extrema. En las zonas más contaminadas, los turnos duraban 45 segundos. Sus dosímetros a veces eran manipulados para que los registros oficiales mostraran niveles aceptables. Sus historiales médicos fueron clasificados durante décadas. Se estima que entre 500.000 y 800.000 personas trabajaron en la zona entre 1986 y 1990. Muchos desarrollaron enfermedades graves en los años siguientes. Muchos murieron sin reconocimiento, sin compensación, sin que nadie admitiera oficialmente lo que habían hecho ni lo que les había costado. Pero hubo un momento que resume todo lo que fueron. Bajo el reactor en llamas había una piscina de agua para la refrigeración. Si el núcleo fundido la alcanzaba, los físicos calculaban que la explosión resultante podía destruir los 3 reactores restantes y contaminar gran parte de Europa durante décadas. Alguien tenía que entrar a abrir las válvulas que vaciaban la piscina, desde dentro, a oscuras, bajo el reactor destruido. 3 ingenieros se ofrecieron voluntariamente: Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. Se pusieron trajes de buceo básicos. Entraron en el sótano inundado completamente a oscuras. Encontraron las válvulas, las abrieron manualmente y salieron. Los 3 sobrevivieron, pero durante años el mundo creyó que habían muerto poco después. Era mentira, vivieron durante décadas. Su historia fue prácticamente desconocida durante mucho tiempo, como la de tantos otros que lo dieron todo en Chernóbil y fueron olvidados por el mismo sistema que los envió. El número oficial de muertos reconocido por el gobierno soviético fue de 31.
Los estudios independientes cuentan una historia completamente diferente. Investigaciones de la OMS y universidades europeas estiman entre 4.000 y varios cientos de miles de muertes prematuras relacionadas con la radiación en las décadas siguientes. La verdad exacta nunca se conocerá. Los historiales médicos estaban clasificados, los diagnósticos eran alterados, las causas de muerte registradas de formas que impedían rastrear la conexión con Chernobyl. La diferencia entre 31 y cientos de miles no es un margen de error, es la distancia entre la versión oficial y la verdad. Hoy, la zona de exclusión sigue cerrada, y dentro de ella ha ocurrido algo que nadie anticipaba. Sin presencia humana durante 4 décadas, la naturaleza ha recuperado el territorio por completo. También viven dentro unas 100 personas de manera informal, ancianos que regresaron ilegalmente porque no concebían morir en otro lugar. Los llaman Samoseli, los que volvieron solos. Gorbachov escribió años después que Chernóbil fue quizás la causa real de la caída de la Unión Soviética, porque demostró que el sistema no podía proteger a sus ciudadanos, y que cuando fallaba, su primera respuesta era mentir. Chernóbil no ocurrió por incompetencia, ocurrió porque nadie pudo decir lo que sabía. El reactor número 4 lleva casi 4 décadas sellado bajo toneladas de acero y cemento. El fuego está apagado, pero las preguntas que dejó encendidas siguen ardiendo.